Buenos días, estamos en Cultivando Ideas aquí por Utopía Radio. Teníamos algunos problemitas de sonido, pero espero que aquí nos estén siguiendo. Y comenzamos de nuevo con las efemérides de estos días de julio. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, Emilio. Buenos días, Magda. Buenos días, Emilio, Magda. Enrique. Estamos aquí Enrique, buenos días. Utopía Radio, como dice Malen. Gracias por estarnos sintonizando. Bueno, pues comenzamos con las efemérides del día 16 de julio de 1948. Nace Rubén Blades, conocido como el poeta de la salsa. Fue un artista panameño. En 1943 nace Reinaldo Arenas, escritor y disidente cubano. Una de sus obras más populares fue su novela autobiográfica Antes de que anochezca, que se llevó al cine. Igual el 16 de julio, pero de 2003, muere Celia Cruz, cantante cubana. En 1989 muere Nicolás Guillén, considerado como el poeta nacional cubano. El 17 de julio de 1932 nace Quino. Joaquín Salvador Lavado es humorista argentino y creador de Mafalda. Ahorita les vamos a comentar, ampliar la información de Mafalda. En 1566 muere Bartolomé de las Casas, religioso dominico, fraile español, defensor de los indígenas. También Emilio nos trae preparado algo para compartirnos de Bartolomé de las Casas. El día 18 de julio de 1918 nace Nelson Mandela, que fue luchador de la paz y defensa de la educación, valor y la humanidad. Hasta la fecha pues lo recordamos mucho y tiene mucha sabiduría, sus frases que yo he leído, mucha sabiduría a favor de todos los derechos, ¿no? En 1925, igual 18 de julio, Adolfo Hitler publica su libro Mein Kampf, que es Mi lucha. Como dato curioso, fue publicado 13 años antes de iniciar la guerra y 7 años antes de estar en el poder. Este libro perfila las ideas principales con las que llevaría a cabo en la Segunda Guerra Mundial y también la violencia, la hostilidad hacia los judíos, todas estas ideas tomadas, dice, de las ideas de los sabios de Sion. Son datos curiosos que igual no conocía. Por ahí sí he visto el libro, yo creo que lo voy a conseguir para ampliarme un poquito de conocimientos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a seguir con también vamos a estar hablando del escritor Chekhov. Anton Chekhov. Entonces, bueno, ahorita en un momento le sigo con las efemérides. Pues, ¿qué nos traen preparado el día de hoy? Bien, pues, buenos días. Estamos aquí en el programa Utopía Radio, Cultivando Ideas. Y bueno, pues una producción de Enrique Durán. Estamos aquí muy contentos, muy contentas, porque en este caso quiero comentarles datos sobre este gran autor ruso, nacido el 29 de enero de 1860 y falleció a los 44 años, un 15 de julio de 1904. Me refiero a Anton Chekhov. Anton Chekhov fue un escritor ruso que vivió en la época zarista. Él estuvo en contacto constante con la clase media, con la clase baja de su tiempo. Él nace en una familia de clase media. Su padre, un tabernero, que era hijo de un esclavo, porque acuérdense que en ese entonces los poderosos, los terratenientes, tenían a su servidumbre como esclavo. Entonces su padre es hijo de un esclavo ya liberado y él ya no tiene la obligación de estar sirviendo a los poderosos. Y bueno, se establece con su esposa y tiene una familia de tres hermanos. Anton Chekhov es el hermano mayor. Y él ve el devenir de su familia. Por desgracia, su padre va perdiendo su estabilidad económica y como se endeuda mucho, pues huye para que las autoridades no lo metan a la cárcel. Entonces él se hace cargo de la cuestión económica de su familia, atiende a su madre, a sus dos hermanas
y pues él trata de estudiar. Él desde muy pequeño, él quería estudiar medicina. Y sí terminó la carrera de medicina. Se destacó por ser un médico que estuvo atendiendo a la clase más desprotegida. Él estuvo promoviendo en ese entonces las medidas higiénicas para evitar la enfermedad de la tisis, de la tuberculosis. Y qué paradójico que él muriera de tuberculosis. Oh. Él murió de tuberculosis porque se contaminó, se contagió cuando estuvo trabajando con los enfermos de tisis, de tuberculosis, y la contagió. Bueno, él ya tenía también una enfermedad desde pequeño. Su salud fue endeble en ese sentido por la cuestión económica, que sí la padeció fue muy difícil. Él tuvo que pagar sus gastos para estudiar la carrera de medicina, y aparte fue muy responsable con su madre, que vivió con muchos años con ella, pero él desde joven empezó a ser un gran lector. Y eso es una característica, pareciera que de los escritores y de las escritoras, que a veces no teniendo los medios económicos favorables para tener el acceso a la cultura, a adquirir libros, pues él empezó a leer y empezó a escribir. Empezó a escribir pequeños relatos, influenciado por las lecturas de Pushkin, de Tolstoy, que era reconocido, y él empezó a leer estos grandes autores, a los padres de la literatura rusa, y pues se inspiró. Empezó a escribir pequeños relatos con tono humorístico, que fueron publicados de manera eventual en varios periódicos. Pero también él no los daba a conocer con su nombre, sino utilizaba seudónimos. Utilizó varios seudónimos. Tan es así que todavía se cree que hay varios de sus cuentos publicados en algunas revistas que a lo mejor ya desaparecieron. Estamos hablando de 1809, 1810, 1870, que aparecieron con ese seudónimo. Él es el padre del relato corto. Y ha sido reconocido mundialmente porque, a diferencia de sus contemporáneos que trabajaron la novela, por ejemplo, Tolstoy, que escribió La Guerra de la Paz, Ana Karenina, que también incursionó en cuentos, o Gorky también, que fue uno de sus admiradores. Máximo Gorky, él era joven cuando se contactó con Chekhov, tuvo una entrevista, incluso viajaron juntos a la estepa rusa y tuvieron una gran colaboración, una gran simpatía. Pero Máximo Gorky era más joven, entonces Máximo Gorky pues también escribió novelas. Quiero decirles de Chekhov que sus relatos son admirables. Él escribió alrededor de más de 600 relatos. Y los más famosos, bueno, pues todos son famosos. Son personajes que vamos a ir diciendo poco a poco a lo largo del programa. Son personajes de la vida cotidiana. Por eso dicen, bueno, ¿qué hay de interesante en los relatos de Chekhov? Pues es la vida misma, porque nos cuenta la vida solitaria o cotidiana de un campesino, que le decían mujik, de una ama de casa, de la relación de dos personas casadas que se vinculan y tienen una relación amorosa, de la vida de una niña, de la vida de un militar. Parecieran que son vidas simples, anodinas, pero Chekhov nos la cuenta de una manera tan maravillosa que el final siempre es sorprendente. Dicen que Chekhov cuenta cosas que no dicen nada, pero cuando nos acercamos a sus escritos, adquirimos como lectores y lectoras un gran conocimiento de la gran belleza de lo que es la existencia humana. Así es. Muy interesante. Pues es interesante, hay que acercarse aquí está, a este autor. Este libro. Sí. A ver, ponemos un poquito más acá para acá. Sí, nada más un poquito. Para que se vea. Sí, ahí sí se ve. Sí. Bueno, es una recomendación, para que se acerquen a esta literatura. Este libro nada más tiene 20 relatos, pero hay más antologías que abordan casi la obra completa de Anton Chekhov. Ajá. Bueno, y Emilio, ¿qué nos traes de Bartolomé de las Casas? ¿Qué nos puedes comentar? Pues lo que nos han inculcado, que fue un defensor del pueblo
mexicano, no quiero decir como decían antes, del indio, pero pues está plagada su obra de esos términos y pues él en su filosofía humanista pues hace un tratado sobre las personas de este nuevo mundo entre paréntesis, ¿no? Porque pues es la otra parte de la moneda de nuestro mundo, Europa y todo lo que conocían aquellos, más lo que no conocían, lo desconocido para ellos es el nuevo mundo. Una fecha muy importante marca ese destino cruel de nuestra población mexicana o continental. A partir de 1492, con el viaje de Colón, que nunca supo qué descubrió, llegan los extranjeros a tomar posesión, ellos le llaman investigaciones, ¿no? Hacer su aparición en las diferentes islas del Mar Caribe, toman posesión de la Española. Estamos hablando de la isla, ¿no? Porque pues, para tomar posesión del Españolos, ¿para qué venían acá, no? Entonces se encuentran con que estaban pobladas por seres que ellos desconocían. Eso de que los desconocían, pues si son el retrato inequívoco del ser humano, ¿no? Pero aquellos, le negaban la categoría de humano por el estado en que los encontraron viviendo en medio del mar. Cuando Bartolomé de las Casas llega por estos lares, pues se encuentra con que aquello ya había cundido hasta el continente, porque nada más habían conocido las islas. Cuando penetran al continente ya le dijeron americano por un error de concepción. Le quitaron la paternidad a Colón, se hubiese llamado Colombina, ¿no? Pero Américo Vespucio dijo que pues aquello era un continente realmente, lo que Colón no vislumbró nunca. Pues el padre Bartolomé de las Casas se empieza a dar cuenta de la crueldad que le dispensan a los nativos y empieza a hacer su defensa a favor de ellos. Les da el don de que son humanos. Gracias, Señor, que le diste inteligencia a Bartolomé de las Casas para distinguir a tus hijos, ¿no? Tus hijos perdidos en un continente que por fortuna pues retardó los sufrimientos. Dentro de esa apologética que le llaman una defensa del desvalido, a ello le imponen una nueva concepción de nacionalismo y la enfrentan y el nuevo nacionalismo los hunde todavía más en la barbarie, tomando en cuenta que pues los que llegaron aquí no eran muy cultos. En la capa inferior de esas huestes serán mandados para hacer de
de sus acciones lo que mejor les pareciera. No traían un plan detallado. Y en ese nacionalismo que lo defiende un señor por aquí que dice llamarse Sepúlveda, se opone a las concepciones que da el fray Bartolomé de las Casas, y antepone la supremacía del conocimiento ante los pueblos bárbaros, como ellos lo llamaron, y en nombre de esa palabra hicieron también ellos su propia barbaridad. Entonces hay una concepción que dicen por aquí todas las naciones, entre paréntesis, se pondrán fácilmente de acuerdo en la clasificación de bárbaros a ciertas naciones, pero como se admite que la dominación de estas pertenece a los civilizados, cada uno considera que ese derecho le corresponde por exclusión de los otros. Así, por ejemplo, en el caso particular de los pueblos americanos, encontramos el alegato de que no hay nación, anótenlo bien, pongan en clara la inteligencia, no hay nación entre los civilizados que sobrepase a España. Por prudente, ingenio, fortaleza, esfuerzo bélico, humanidad, justicia, religión, templanza y en general todas las virtudes cristianas y cívicas y políticas. En efecto, es una nación realmente portavoz eximio de los intereses supremos de la humanidad, el pueblo ejemplar que se convierte en la única verdadera y significativa en cuanto solamente ella está en el camino que la divina providencia le ha trazado a la humanidad. Ay, caray. Pero si nos vamos yo lo traduzco todo eso a que, se adornaban mucho y decían mucho, pero pues lo que vinieron a hacer, pues tacharnos de bárbaros, pues los ignorantes eran otros, ¿no? A mi parecer. Fíjate, Emilio, perdón, fíjate que aquí hay que ubicarnos en el tiempo, ¿no? En el contexto histórico. Ese descubrimiento de este continente americano, que hoy conocemos como americano, de estas nuevas culturas, fue impactante. Se pensaba antes que era un eurocentrismo, ¿sí? Pensaban que todos los que vivían en el continente europeo pues eran la civilización, ¿no? Por eso es el antiguo continente, siempre se sigue, aún así se refieren a Europa. Ahí estaba la civilización. Pero oh, sorpresa, cuando descubren que hay otra civilización, a través de los viajes que iniciaron los portugueses, que fueron rutas comerciales, y que descubren que hay personas, que hay seres muy interesantes, con una cultura muy fortalecida, con usos y costumbres, con una cosmovisión. Entonces descubren, y ellos creen que todavía son personas incultas, ¿no? O sea, ¿cómo van a tratar a los indígenas que llegan y que los ven con sus taparrabos, con sus grandes ciudades, con sus costumbres, con sus ritos, con sus religiones? Se sorprenden. Pero ahí esa capacidad de asombro se somete a el ego, ¿sí? Y la ambición que traían varios grupos, en este caso los españoles. Pero, por ejemplo, la importancia de Bartolomé de las Casas en ese sentido, Fray Bartolomé de las Casas fue también un soldado, que también tenía un cargo religioso, pero él, ante la barbarie de sus contemporáneos, él vio
como señala Emilio, el lado humano, ¿sí? Seguían considerando a los indígenas, a ese pueblo descubierto, a esos imperios, como no civilizados. Como lo decían los romanos, todos los que no sean romanos son bárbaros. y todavía persistía esa visión. Esa visión persistía de que el que no fuera igual a mí, pues era bárbaro, ¿no? Entonces esta visión de cómo tratar a los indígenas, incluso se puso a discusión de que si los indígenas podían tener alma o podían ser considerados hijos de Dios, pero hijos de Dios en función de su visión religiosa que ellos traían, y no con la gran visión que tenían los pueblos, nuestros pueblos antiguos. Entonces fue como un choque, ¿no? Y de ese choque de culturas, pues vamos a destacar la propuesta que presentó con muchas dificultades Bartolomé de las Casas. Sí, así es. Pues les decía yo, nacionalismo contra apologética. El año de 1492 es un parteaguas. Colón nunca supo qué fue lo que encontró o descubrió. España se emancipa del yugo moro en el último reducto del poder del pueblo musulmán en la península ibérica, ahí en Granada. ¿Estoy cierto en Granada? En Granada, porque sí. Me asaltaba la duda. Antes de 1492, España estuvo bajo el poder del pueblo musulmán por 700 años. Asimismo estuvo bajo la tutela, por no decir del poder romano. Por Roma aprendió a ser culta y guerrera, mientras que con los moros solo tuvo odios y más guerra. Aprendió a defenderse con la espada y la palabra en un periodo de 1500 años. No le quedaba más que acercarse a Dios como una salvación. Las armas le dan rumbo, le dan el triunfo en 1492 contra los moros, en el mismo momento de la aventura de Colón, que lo coloca ante una nueva disyuntiva. Pues te seguiré hablando después. A ver, Malen, ¿qué tienes todavía por ahí? Pues sí, les comentaba que les voy a hablar de Joaquín Salvador Lavado, humorista argentino. Pues les voy a dar unos datos nada más biográficos de este personaje. Bueno, es mejor conocido como Quino. Es humorista gráfico y bueno, hizo muchas historietas en Argentina. Su obra más conocida pues es Mafalda. Lo datan que se publicó entre 1964 y 1973. A Salvador Lavado lo llamaron Quino desde pequeño para distinguirlo de su tío, el ilustrador Joaquín. Y bueno, de ahí viene Quino. De ahí viene Quino, para distinguirlo, dice que de un pariente, ¿no? Porque también se llamaba Joaquín. Les voy a dar unos datos de Mafalda, de que es como se le conoce, ¿no? Esta niña maravillosa, sí, llamada Mafalda. Me encontré una página donde describen quién fue Mafalda, y dice así: el personaje principal de la historieta es Mafalda. Dice que sus comentarios y ocurrencias son el espejo de las inquietudes sociales y políticas de los años 60. Se preocupa por la situación mundial, por lo que está constantemente actualizándose a través de la radio. Mafalda representa el inconformismo de la humanidad, pero con fe en su generación. Mundialmente conocida, se transformó en una insignia de costumbres y de la personalidad argentina. Y dice que Mafalda es una nena muy curiosa, inquieta y terriblemente irónica, nacida en una típica familia porteña. En un cuerpo de niña despunta la rebeldía juvenil, marcada por el progresismo, pero a la vez es muy sensata. Es una destructora de la anarquía del mundo y bueno, es de mente muy abierta y le gusta filosofar. Bueno, esos son
ideales principales de Mafalda. Según, bueno, cuando comenzó la historieta, tiene 6 años de edad en 1964, y según en el último libro, llegó a cumplir la edad de 8 años. Bueno, ese es su periodo de vida tiempo del de personaje. vida del personaje. Uh-huh. Pero bueno, pues hasta la fecha seguimos leyendo la Mafalda y sus ocurrencias, ¿no? Bueno, nunca se le mencionó algún apellido, y sí tiene familia, padre y madre y un hermano menor, Guillé. Con ellos forma una típica familia de clase media que vive en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, comentan que debe tener alguna abuela, porque lo menciona en algunas de las historietas, le envía postales, y también una tía. Y su tortuga, que es su mascota, que le llamó Burocracia, y bueno, que le llamó así porque la democracia dice que es la lentitud que tiene para todo. Bueno, así le llamó a su tortuga. Y bueno, pues es muy curiosa Mafalda. Siempre está luchando por la humanidad, por los derechos humanos, por la paz, y bueno, entre sus ideales y sus esperanzas dice que quiere tener una carrera universitaria y ser alguien en la vida. Critica duramente a su madre y a su padre porque muchas veces son algo pasivos. Bueno, Quino configuró de esa manera al personaje de Mafalda para todas sus historietas. Fue muy amplias sus historietas, y sí las llegó a recopilar en un libro. Ahorita les digo cuál es el nombre del libro, donde junto todas las historietas que hizo de Mafalda. ¿Y a quién recomendarías la lectura de Mafalda? De estas historietas. Pues yo creo que a todos, porque es una crítica uh-huh. Y no solo de Argentina. Yo hasta la fecha, todo lo que me entero que pasa social y políticamente en Argentina, es como un retrato de lo que está pasando aquí en México. Uh-huh. Puedo decir, por tanta, ¿cómo se llama? Pues el robo de los políticos, la corrupción, todo muchas cosas, cuestiones sociales que están pasando aquí y que igual se retratan allá. O sea, finalmente es pues lo puede leer cualquiera, ¿no? Bueno, no es para niños, supongo, por la dificultad, la mentalidad del personaje, pero yo así considero. La problemática es universal. Ajá. Uh-huh. Tiene tanta visión Quino que no necesita venir a pisar tierras extranjeras para saber la problemática que vive cada uno de los países que forman nuestro propio continente. Sí, a través del personaje de Mafalda, pues, hay muchas frases, ¿no? Estas historietas son... Mafalda es un personaje con mucha madurez, con una visión crítica. Hay una frase que dice: no le creas todo a los medios, ponte a leer libros, ¿no? Sí. Entonces, y tiene muchas frases, ¿no? Y siempre dice, voy a ver qué pasa en el mundo, y vemos a Mafalda recorriendo, no el periódico, sino viendo el mapamundi, uh-huh. Y dice, no, tantos crímenes, asesinatos, injusticias, que sale de su cuarto la pobre niña Mafalda, toda así, toda mareada, ¿no? Entonces, como bien dices, es una crítica muy inteligente, no únicamente a los regímenes políticos, sino también a lo absurdo del ser humano, ¿no? Porque vemos aquí la posición de Mafalda, es muy crítica con sus padres, los ve así muy sometidos, muy enajenados, a sus amigos, a su amiga Susanita, a su hermano Guille, a Manolito, otro personaje que fue creando Quino. Y en esas historietas es un retrato de las relaciones humanas, pero también de las relaciones a nivel universal. Esta historieta de Mafalda también la llevaron al cine. Incursionó en el cine con su personaje de historieta, la mandó a
y hicieron una película muy interesante. Y también hicieron varias versiones también en Cuba con otro, no recuerdo ahorita, el caricaturista y productor cubano, que hicieron algunas como, los primeros como videos animados, animaciones donde salía Mafalda, pero también salían otros personajes de Quino, que él mismo se dibujaba y era un personaje muy curioso, donde él sufría muchas situaciones cómicas, pero también absurdas. Afortunadamente la producción de Quino sigue vigente y pues vale la pena acercarse, ¿no? Acercarse a Mafalda. A partir de los niños también, ¿no? Pero también los adolescentes y los adultos podríamos disfrutar de las aventuras de Mafalda. Así es. Bueno, ¿qué nos comenta de Chejov? Bueno, pues quiero hacer una aclaración. Chejov tuvo 6 hermanos. Él fue el tercero de esos 6 hermanos y como te decía, él en búsqueda de libertad y de desarrollo personal e intelectual se sale de su casa con la clara idea de estudiar medicina y sí lo logra sin dejar de lado a su familia. Él fue muy responsable. Cuando tenía ingresos, pues repartía, se quedaba con algo de dinero y mandaba a su madre. Su papá fue muy tiránico. Era alcohólico, tiránico, muy déspota, y por eso Chejov se fue, él muy joven se fue, pero tuvo un contacto muy cercano con su familia. Te decía que Chejov fue un creador del relato corto y pues fue reconocido, afortunadamente ya en 1866, sin descuidar su carrera de medicina. Él fue publicando en diferentes periódicos importantes sus relatos, sus cuentos, y también adquiría dinero. Entonces ya en 1866, en el ámbito cultural, en el ámbito intelectual, literario de su época, pues fue reconocido, empezó él a publicar más, juntó varias antologías que fueron publicadas, y esto le permitió pues ir mejorando su situación económica y seguir creando. Él hay que ubicarlo en la época zarista que ya estaba en su decadencia. Él observaba muy con mucho detalle la psicología de los personajes. Por ejemplo, en el cuento El beso, él habla de ese grupo de jóvenes que ingresaban en la milicia. Y la mayoría de los jóvenes que tenían mejores puestos, y eso lo vemos también en La Guerra y la Paz, en la novela de Tolstoy, eran jóvenes de clase acomodada, incluso de la misma clase, de clase media o clase social monárquica. Los hijos de las familias tenían que ingresar al ejército y tenían cargos de capitanes, de generales. ¿Sí? Y sí tenían esos cargos, pero no sabían luchar. Eran como cargos honoríficos, ¿no? Sí. Era la carrera militar, pero ya cuando se enfrentaban a realidad a la guerra, pues ellos estaban siempre atrás, mandaban siempre a los soldados que ingresaban a la tropa, ¿no? A la tropa. Bien, entonces los soldados, mientras no estuvieran en guerra, tenían el derecho de trasladarse de un lugar a otro, y cuando llegaban a ciertos pueblos, tenían el derecho, los terratenientes, los nobles, tenían la obligación de invitarlos a fiestas. Entonces aquí en este cuento que se llama El beso, un soldado, pues los invitan, llegan a tal pueblo, y el terrateniente, el más rico del lugar, los invita a una velada, a una cena, a un baile, y el joven pues ya se entusiasman a ir, son recibidos por el dueño, y el joven pues empieza a ver cómo bailan y todo, y él no, es muy tímido, y entonces él empieza a recorrer la casa, entra a un salón, y de repente entra a un salón, y ahí oscuro, pero él se sienta y de repente escucha que alguien se acerca a él, y él percibe que es una mujer, pero no prende la luz. Entonces la mujer se acerca y le da un beso en la boca. Él siente el sonido del vestido, de los encajes, del material del vestido, y le da un beso la chica, pero no sabe quién es. Entonces él se queda así sorprendido. La chica le da el beso,
se sale de la habitación, él sale y trata de ver qué chica, ¿no? Qué chica es la que le dio el beso, y todas las chicas pues están bailando, platicando, y se queda así desconcertado y ya se retira. Entonces su batallón se tiene que ir otra vez, y al año siguiente lo vuelven a invitar y él va con la emoción. Ese beso para él marcó romper ese desencanto de la vida, y para él se vuelve una ilusión, y al año siguiente vuelven a llegar a ese mismo poblado, son invitados otra vez por el dueño, y él de una manera afanosa empieza a buscar a la chica a ver cuál es, pero no se da cuenta. Entonces se desencanta, dice, bueno, vuelve otra vez a su rutina de soldado, y para él ese beso de una desconocida, de un ser que para él le marcó la vida, le dio una gota de ilusión, pero a la vez un desencanto. Lo inquietó todo un año, lo tuvo inquieto, ¿no? Entonces, todos estos temas que plantea Chekhov son aspectos que tomó en consideración a su época. Uh-huh. Él habla de los campesinos, de los mujik. Él tiene un cuento precisamente titulado Los mujik, donde habla de esa situación de pobreza, de ignorancia, de explotación. Estos campesinos que compran su libertad, porque así también su papá compró, era un campesino, un esclavo, y él tuvo que comprar su libertad al amo, quedó libre, pero en lugar de crecer, a veces eran muy criticados los mujik porque eran ignorantes, fanáticos religiosos, vivían en un ambiente cerrado, no permitían el avance. Bueno, eran los prejuicios que había hacia este sector de la sociedad, y que eran muy borrachos, ¿sí? Entonces aquí en este cuento pues plantea esa situación, pero no con una crítica moralista, sino los plantea como son. Y ya la lectora es el que le va a dar ese valor. Uh-huh. También Anton Chekhov incursionó en una forma nueva en el teatro. Él escribió varias obras muy importantes que en la actualidad son emblemáticas. Él escribió obras de teatro que las llevó a la escena. Es El tío Vania, donde el personaje habla de la decadencia de la nobleza terrateniente. Habla también de Las tres hermanas, otra obra, Las tres hermanas, El jardín de los cerezos. Estas obras plantean la situación, son personajes que tienen un conflicto personal, no son héroes, no son heroínas, pero tienen que enfrentar esa situación de rutina, de aburrimiento, del sinsentido de su vida y de su posición social para tomar una decisión. A veces esas decisiones son tan nimias y que aparecen de una forma inesperada, y que los personajes cambian a lo mejor no de lugar, pero cambian en una visión de pensar diferente, o de hundirse en su aburrimiento y en su ruinidad. Si son ruines, pues se vuelven más ruines, o si son valerosos, pues tienen que enfrentar una situación, como en el caso de la Dama del Perrito, que es un cuento también muy interesante, que lo escribió en 1899, y en esa cuento, que es un relato largo, habla de esa relación de una Ana y ¿cómo se llama este personaje? Gurov, que son un hombre casado, una mujer casada, que se van de paseo a un balneario y entablan una relación amorosa, una relación sexual, pero ahí lo sexual queda en segundo plano. Uh-huh. Obviamente que se hacen amantes, hay una como Ana Karenina, que tienen una especie de relación, ¿cómo se llama esta relación entre? ¿Platónica? No es platónica, uh-huh, sino una relación de adulterio. Ay. Son adúlteros porque cada quien tiene su esposa y su esposo, pero no llegan a la crisis como Ana Karenina, de que se tiene que matar, que tiene que suicidar, sino que ellos son indecisos, si quieren dejar a sus esposos o a su esposa, pero continúan esa relación. Entonces aquí lo que plantea Chekhov es esa decisión de los seres humanos, que a veces son muy dubitativos, son muy inconscientes, inconstantes, y que a veces la vida es así, un poco plana.
no llegan a ser héroes o heroínas, pero nos dejan ver que son seres humanos con sus virtudes y con sus defectos. Uh-huh. Y así lo plantea Chekhov. O leer a Chekhov es encontrarse con personajes que son tan identificables y que nos reconocemos en ellos. Uh-huh. En lo cotidiano, lo sencillo de la vida y a veces lo absurdo. Entonces, cada relato que nos ofrece Anton Chekhov es una mirada interesante, y además la visión que tuvo Chekhov, que también de alguna manera no llegó a participar en la Revolución Rusa, pero él ya sentía ese cambio. Uh-huh. Ella lo sentía en el ambiente, ya sabía que la imposición, la injusticia zarista ya iba a terminar de alguna manera. Uh-huh. Y también una cosa importante de su obra dramática, de sus obras de teatro, es de que él incursionó conjuntamente con otro artista que transformó la actuación y que creó todo un método. Me refiero a Konstantin Stanislavski. Este artista plástico, Stanislavski, creó una forma diferente de actuar. En los actores innovó la representación teatral de la actuación. En lugar de ser declamada, que los actores asumieran el papel que iban a representar y lo expresaran, que lo vivieran. Y eso fue novedoso. Eso es lo bonito. Fue muy novedoso. ¿No? Bueno, ahora lo vemos normal. Ajá. Ahora en la actualidad, como auditorio contemporáneo, como público, lo vemos como algo normal, que así debe de ser. Uh-huh. Pero en ese entonces, te estoy hablando de 1887, la propuesta escénica de actuación de Konstantin Stanislavski fue novedosa, y eso le dio también un auge a las obras de teatro de Chekhov, que al principio no fueron comprendidas, pero cuando los llevaron al teatro imperial de San Petersburgo, fue un éxito. Y también eso favoreció mucho el reconocimiento de Chekhov, pero desafortunadamente ya Chekhov ya estaba pues enfermo de tuberculosis. Viajó en más de un mes, viajó por toda Europa, fue reconocido, y pues él regresó ya a Rusia, pero ya muerto, porque en el trayecto, en el tren, le vino una crisis de tuberculosis, porque ya está, acuérdense que cuando ya estás tocado por la tuberculosis grave, vomitaban sangre, y él estaba constantemente vomitando sangre, pero aún así dicen que antes de morir pidió una copa de champán. Wow. Ya se sentía muy mal y muere en el trayecto en el tren, en la gira esta europea, y ya lo regresan ya muerto. Dicen que lo metieron su cuerpo en el vagón donde traían las ostras con todo el hielo para que se conservara su cuerpo, para que llegara pues más o menos bien a Rusia, a su país. Qué cosas. Un gran escritor, y vale la pena acercarse a sus relatos. Uh-huh. Sí, pues sí me dan ganas, porque sí, ese tipo de lectura, bueno, de escritura me agrada mucho, porque sí es algo cotidiano. Y yo cuando leo me imagino todo, me voy imaginando a los personajes. Entonces, tienen, aunque digan que es una lectura simple, pero no, porque tiene aparentemente es una historia simple. Tiene pues mucho de uno, mucho de las disyuntivas de que qué va a hacer, lo va a dejar, no lo va a dejar, exacto, qué va a pasar. Va a continuar. Entonces esa lectura sí me gusta mucho, entonces yo creo que por ahí también voy a buscar sus cuentos, y ya después los estaremos comentando. En especial, sí. Bueno, pues pues el tiempo se nos va muy rápido, pero tenemos un ratito, unos minutitos más. Les comento otras efemérides y después Terminamos con Fray Bartolomé de las Casas. Me quedé en el 20 de julio, que, bueno, nada más como para recordar, el 20 de julio de 1900 fue un nuevo paso en la conquista de los cielos con el conde Ferdinand Zeppelin, porque realizó su primer vuelo con su creación. También el 20 de julio en 1969 Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano al pisar la luna.
Y bueno, en la misión del Apolo 11. El 20 de julio de 1963 nace Federico Moscia, que igual ya les habíamos comentado, el escritor italiano, con una novela que trajimos aquí, A 3 metros sobre el cielo. Bueno, de las más conocidas, porque tiene varias. Eso es el 20 de julio. Y el 21, nace en 1899 Ernest Hemingway, que fue novelista estadounidense. Sus novelas más reconocidas: El viejo y el mar, Fiesta, Adiós a las armas, y Por quien doblan las campanas, o París era una fiesta. Y bueno, así ya ahorita con las efemérides, hasta ahí vamos. Y ya vamos seguimos con un poquito de... Claro que sí, pues nos dicen por aquí los que conocen de Fray Bartolomé de las Casas, que también escribió una historia sobre Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del mar del Pacífico. Ahí nos narra pues lo que todo mundo ya conoce de esas narraciones de la conquista del continente americano. Penetran en el continente y van haciendo alianzas por medio de esos engaños tan sutiles que tenían para llegarse a los caciques, como ellos le llamaron. Gente noble, no bárbara, gente noble que pues vive bien a ese nivel de cacique. Pues la familia es educada dentro de las costumbres de esas comunidades y les confían donde hay gente más rica que ellos, porque ellos van en pos del metal amarillo. Entonces les hablan de aquellos que tienen casas llenas de ese metal, nada más por que se lo encontraron por allí, lo guardan y ellos no le dan el valor que les daban nuestros invasores. Y así es como van en pos de aquellas personas ricas para engañarlas, hacerse sus amigos, después traicionarlas y para qué te cuento tantas barbaridades de los pueblos civilizados, ¿no? Así nos habla Goldman en estas narraciones que nos hacen los 4 historiadores de Indias. Edmundo O. Goldman pues es el que nos presenta esa apologética, la cual pues para mi parecer es la confirmación que no necesitaba el ser humano, el ser americano, de que era humano. Porque tan viejo era el continente, aquel que llaman viejo, como el nuevo. Yo creo que nacieron el mismo día, ¿no? O en la misma época. Pero se fue poblando poco a poco. Dicen que pues, eran gente de Asia, otros dicen que de la Polinesia. El caso es de que ellos hicieron su propio hogar dentro de este continente. Pero ellos, por ser tan cultos, por ser tan preparados, por ser más que humanos, casi dioses, se creían, ¿no? Así se adjudican el derecho de regir los destinos de la humanidad bajo la premisa de ser lo más viable al reunir las cualidades más prístinas, y por eso merecen ser
la nación rectora de las conductas universales, esto impuestas por la fuerza, con la ayuda de una religión usurpada, en nombre de cuya mata, somete y aniquila implantando la ley del más fuerte, confundiendo el término por el más apto. Bartolomé de las Casas fue un defensor de esa zona que en México se llama ahora Oaxaca. Ahora y siempre se llamó así, ¿no? Entonces, al ver la forma tan agresiva que tenían los conquistadores para tratar a la gente, los tenían como esclavos, no tenían derecho a nada. Entonces se pone a favor de ellos, los protege, los defiende, aún a consta de sus connacionales o continentales del viejo mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor tenía realmente esa categoría de humano. Defendía lo que era defendible ante un ser desposeído al que le habían quitado todo, hasta la misma calidad de humano. Pues no sé qué te parezca, Luz, si nos ayudas a cerrar este programa. Sí, pues bueno, Fray Bartolomé de las Casas fue una persona que, no obstante haber participado en la intervención, en la conquista del Nuevo Mundo, él sí vio y fue un cuestionador de que no se debía de maltratar, de violentar, de someter de manera violenta a los grupos indígenas. Él fue un gran luchador por los derechos. Él es el iniciador, vamos a decirlo así, de los derechos humanos. Él consideraba que, independientemente si tenían alma o no los indígenas, esa discusión ya es una discusión más que nada escolástica, él luchó porque se le considerara a las personas que vivían en los nuevos países, en los nuevos continentes que fueron descubriendo los españoles, que estas personas tenían derecho a ser respetadas, porque eran también seres humanos, porque también eran hijos de Dios, desde el punto de vista religioso, desde su óptica de ese entonces, y es valioso porque Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios, él hizo todo lo posible por establecer incluso una nueva utopía. Él planteó, y eso fue lo que causó una gran censura por sus contemporáneos, como dice Emilio, él creía que la ciudad de los indios, que ellos se rigieran por sus leyes, por sus religiones, porque así iban a ser felices, e iban a ser lo que son. Un ser humano busca la armonía. Entonces también fue muy revolucionario en esa idea de crear la sociedad ideal y que ellos vivieran como quisieran vivir. Cuestión que aún se pone en debate, de que no se permite que a los pueblos originarios reconocerlos su libertad, su autenticidad y su autonomía. Y él, precisamente, Fray Bartolomé de los Casas, era un defensor de esa autonomía. Que ellos tenían como seres, partiendo del principio de que son seres humanos, se tenía que defender ese principio. Pues que mejor hubiera sido que se siguiera apoyando esa idea, porque hasta la fecha, pues ahora hay varios organismos que quieren hacer eso, pero es bien difícil porque pues nadie lo busca, ¿no? Son muy poca gente que quiere que esos pueblos que hasta la fecha todavía existen tengan su autonomía. Al contrario, ya pues, los quieren desaparecer en muchos estados, los quieren desaparecer aquí y en Latinoamérica. Pero afortunadamente está la lucha.
y Así los propios grupos indígenas se están destacando y esa lucha no van a esperar Guerreros. que llegue el otro o el que no es indígena para que lo reconozca, sino esa autonomía, esa Ellos lucha siguen luchando. se está dando y que bueno, eso nos permite tener una sociedad plural. Así es. En otro programa ya mencionamos estos temas y yo decía que cuánta sangre se hubiera ahorrado De haber esa respetado. conquista Ujú. cuando Moctezuma les dio cabida en sus palacios y le entregaba el poder para que siguieran viviendo, no supieron vivir en sociedad, En armonía. en armonía, y tuvieron que traicionar A sus a huéspedes. al señor que les dio alojamiento, Ujú. y ahí empezaron a morir La ambos pugna. lados, sí. Pues muy interesante, Bueno, ya nos sí, vamos yendo, ¿no? Ya Sí, nos vamos despidiendo. Lamentablemente, pues sí, se pasa rapidísimo el tiempo. Está interesante aquí todos los temas y hoy sí tuvimos varios temas de qué hablar. Y pues ya nada más para cerrar, el 18 de julio les comentaba que Nelson Mandela nació. Y bueno, fue el primer mandatario de raza negra y también el primero que fue elegido por sufragio universal en su país. Y pues así como Fray Bartolomé de las Casas, él también fue un gran luchador activista contra la desigualdad social y el racismo. Y bueno, fue Premio Nobel de la Paz en 1993 y pues tengo aquí algunas de sus frases, voy a leerles unas dos. Y pues nos estamos despidiendo. Miren, aquí una que dice: nada resulta tan deshumanizador como la ausencia de contacto humano. Y la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y así, bueno, como estas frases hay muchísimas, su ideología muy importante y pues deberíamos de también conocerlo Darle y continuidad. acercarnos y continuar con eso. Con esas ideas. Así Pues es. Mafalda también fue una luchadora de los Sigue derechos siendo ahí. humanos, porque se inconforma contra el maltrato que recibe ella cuando la abandonan y no sabe qué hacer con su tiempo, pero el pensamiento que ella tiene la libera de esa cautividad. Bueno, pues muchas gracias por Hasta luego. acompañarnos. La presentación de la revista. Sí, vamos a tener la presentación de la revista La Tinta. Los invitamos a que nos acompañen. Van a ser, de hecho, 2 presentaciones. Estamos muy emocionados, muy contentos porque nos están invitando. El día lunes 23 de julio va a ser en la Universidad ITEC, aquí en Tecámac. Y el día martes 24 de julio a las 6 de la tarde en Casa de Cultura de Tecámac. Los esperamos. Los esperamos por ahí. Pues Muchas este evento del día martes pues ya es tradicional porque ya nos lo impusieron como una actividad cultural. Aquí vamos a Y pues la para revista ello que vamos estamos a- ahí en Casa de Cultura, de Cultura. cumpliendo, gracias a que esta edición salió en estas fechas, pues aprovechamos para que ustedes nos vean, nos escuchen allí, nos acompañen en esa presentación de La Tinta. Y nos Número permitan 2. acercarlos a la lectura y a la escritura. Los esperamos. Mil gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Los esperamos aquí en Utopía Radio, Cultivando Ideas. Gracias. Gracias.